Gloria a Jesús. Usted es redimido y usted puede cantar ese canto. ¿Usted sabe lo que significa ser redimido? ¿Usted entiende ese término? Gloria a Dios. ¿Entiende el término ser redimido? ¿No entiende el término ser redimido? Pues le voy a explicar ahora mismo. Ser redimido significa ser liberado. La palabra redimido, venga con una serie de enseñanzas el año que viene para que usted esté claro. Pero déjeme darle un pequeño preludio, un pequeño ensayo. Se usaba la palabra redentor, de ahí viene el Cristo redentor. Es un soldado que va y expone su vida para liberar a un grupo de esclavos y luego lo lleva a libertad. Y cuando está en libertad, usa otra palabra, le llaman apolutrosis, lutrón y lutro. Uno es para liberarle, como cuando tú vienes y compras un vehículo y después que lo compras, entonces paga los impuestos y luego va y paga y le pone la matrícula. Y eso significa que tú puedes transitar libremente en el mundo. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pagó un precio y luego nos dio el ok, nos dio la libertad para que caminásemos en el mundo. Tenemos la matrícula, tenemos el seguro y nos para la policía, estamos legal. Eso se llama ser redimido. Dale un aplauso al Rey. Glorioso eres tú, Jesús. Para aquellos que muchas veces dicen por ahí, le encuentran la quinta pata al gato. Por todo encuentran una crítica. Y las críticas son constructivas. Mientras más te critican, mucho mejor es. Eso te ayuda a perfeccionarte más. Al que no lo critica nunca se va a perfeccionar. Nunca. Tú eres un orador si no se te critica, porque muchas veces usted se equivoca en la oratoria. Y el que dice lo contrario no es humano. Conozco uno solo que nunca se equivocó en la oratoria. Solamente un solo orador en la historia de la humanidad no se equivocó en la oratoria. Era un orador y era tan capaz de orar y de tener esa capacidad cuando iba a los lugares, que él observaba el escenario y cuando él observaba el escenario, él veía que había muchos agricultores y usaba los principios de agricultura para traer los principios del reino. Llegaba a un lugar y encontraba muchas personas que lo que sabían era de ganado y usaba los principios del ganado para traer los principios del reino. Si llegaba a un lugar que lo que había eran muchos pescadores, no pecadores, sino pescadores, él llegaba y decía, el reino de los cielos es semejante a un pescador que lanza su red en la mar y trae todo tipo de peces. Oye, trae todo tipo de peces. Si hoy me hubiera correspondido enseñar acerca de la iglesia de la Odisea, hubiera entrado con esa misma enseñanza. Pero quiero hablar del libro de Éfeso o de la iglesia de Éfeso. Recuerde que estamos tratando el mensaje a las 7 iglesias. Y quiero decirte, iglesia, nosotros no vendemos la palabra es gratis, porque el que la compró fue gratis que nos las dio. A todos nos la dio gratis. Ahora, usted, si usted quiere crecer en el Señor, hay mensajes que a usted, yo mismo, mis propios mensajes me edifican a mí mismo, personalmente. Me pongo a escuchar y digo, pero ¿y fui yo que hablé eso? Yo no me di cuenta. ¿Usted está entendiendo? Cuando me siento a escuchar a mi esposa o cualquiera de los expositores, yo me edifico, me gozo al ver la palabra, porque la palabra de Dios nos edifica a cada uno de nosotros. Nos edifica. La palabra del Señor es lo más bello que hay. Hoy vamos a hablar, está bien, libro de Apocalipsis, el libro que todo el mundo le tiene miedo. Pero es el libro más bello, es el libro que más me gusta a mí de la Biblia. Porque siempre le he dicho a ustedes que nos dice más que vencedores. Nosotros somos más que vencedores. Usted sabe que mientras escuchaba ministrar a aquellos que me antecedieron, hay algo que mientras yo lo escuchaba, yo meditaba en una oración que yo mismo estoy formulando, una oración hablándome al Señor. Y esta oración quiero parafraseársela a cada uno de ustedes, que ustedes la escuchen, mientras ustedes estaban buscando el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7.
Señor, yo sé que tú me quieres usar. Yo sé que tú quieres tomarme en tus manos y ser un vaso de honra en tus manos. Pero así, de la forma como yo estoy, siendo con un corazón endurecido, no hay cómo tú puedas penetrar en mi corazón. Es necesario que tú me quebrantes. Es necesario que tú tomes esta vasija y la hagas de nuevo para que me ministre y luego yo poder ministrarte a ti. ¿Usted está entendiendo? Un corazón endurecido nunca puede ser usado por el Señor. Nunca. El corazón que siempre tiene razón. ¿Sabía una cosa? Voy a entrar con este bocapié de una vez, volando cabeza. Cuando tú tienes demasiada razón, eso crea en ti orgullo y crea en ti altivez, arrogancia. El estar demasiado correcto también es malo. Uy, qué fuetazo. Demasiado correcto también es malo. El ser tan perfecto también es malo. El único que tiene la capacidad de tener esa perfección y no en gloriarse, se llama Dios, y Él lo puede hacer porque Él lo hizo todo. Pero Jesucristo, en la persona, el Padre, la persona de Jesús, Dios eterno, Él decía, todo lo que yo tengo no es mío, sino que viene de mi Padre. Todo lo que Él hacía era para honra y gloria del Padre. Cuando tú hagas algo, hazlo para honra y gloria del Padre. Es decir, del nombre del Señor. Observe esto, vamos a ver lo que nos dice la palabra. Dice la palabra aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Desayunaron o no cenaron? Yo cené, porque como yo no me desayuno los domingos, yo ayuno, yo cené. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para los que cenaron y los que desayunaron. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, iglesia, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti una cuanta cosita, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, del cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, cierra tus ojos, iglesia. Damos la honra y la gloria a ti. Damos la alabanza. Damos la adoración. Damos la exaltación. Damos honor a ti. Porque tú eres el que te merece todo. Nada hemos hecho. Todo lo haces tú. Si usted quiere ahora enmudecerme, lo hace. Si quiere turbarme, también me turba. Pero yo sé que a ti te ha placido y te plujo, mi Dios amado, a escogerme para exponer tu palabra. No te ruego que quite mi figura, porque yo no puedo hablar sin que mis hermanos me puedan ver, mis consiervos me puedan ver, sino más bien que use a tu siervo para honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hay algo que mientras escuchaba la administración, que el Señor se estaba moviendo, la alabanza de darle honra y gloria al Señor. Yo observaba esa administración y me penetraba en la presencia del Señor y adoraba al Rey, aún en una alabanza movida. Sentía la presencia del Señor, cómo se movía en mi cuerpo y cómo movía. El Espíritu Santo se movía en medio de la congregación y cómo unía, cómo concatenaba cada una de las voces y los instrumentos para que esa adoración llegara a la presencia del Señor. Y yo le decía al Señor: Señor, si tú quieres hacer solamente esa alabanza, haz lo que tú quieras, pero yo no predico, sigue haciendo lo tuyo.
porque eso es lo que queremos. Recuerden que cuando el Señor entra y toma posesión en la casa de Él, la Biblia nos enseña que en una ocasión los sacerdotes quisieron entrar a ministrar y Dios había entrado. Cuando Dios entra, el hombre tiene que recogerse. El hombre tiene que dejar a Dios que haga lo que Él quiera. El hombre no puede hacer cuando Dios quiere hacer, hay que dejarlo hacer. Hay tiempo para todo. Jesucristo dijo, mi tiempo está presto. El tiempo de ustedes, no siempre el tiempo mío está presto. El de ustedes siempre está presto. No todo el tiempo Dios está moviéndose en medio de la congregación como Él acostumbra hacerlo. Él de una manera u otra Él se mueve. Pero cuando Él se está moviendo de la forma extraordinaria o sobrenatural, usted tiene que darle la libertad al Espíritu Santo. Usted tiene que darle esa libertad de modo que el Espíritu Santo pueda manifestar su gloria y pueda Jesucristo crecer en tu vida. Cuando Él quiere crecer en tu vida hay que darle la libertad de modo que Él crezca, de modo que Él se mueva como Él quiere moverse. En este día vamos a hablar, primeramente, nosotros vamos a hablar un poco del contexto histórico de esta ciudad de Éfeso. Éfeso fue una ciudad en la cual existió, era un puerto muy principal, era el puerto más importante que existía en los tiempos en que el apóstol Pablo y la iglesia primitiva le tiene dos nombres, la iglesia primitiva y la iglesia apostólica. Y esa iglesia fue fundada por un apóstol. ¿Sabe quién fundó esa iglesia? El apóstol Pablo funda esa iglesia. El apóstol Pablo sale de misión y en su segundo viaje misionero, él funda esa iglesia y dura aproximadamente unos 3 años. En ese lugar, él forma teológicamente ese lugar. Pero ese lugar era un lugar donde era el centro comercial del viejo mundo, donde había un puerto y todos los puertos siempre hay mucha corrupción. Si usted es una persona que vive en la parte periférica, en la parte de costeño de su país, si es que su país tiene costa, cuando usted vive en un lugar así, usted observa que llegan los barcos y se van. Hay mucha prostitución, hay mucha corrupción y hay muchas cosas que muchas veces no le agrada ni al hombre ni le agrada a Dios. ¿Usted entiende? Ese lugar era el centro en donde adoraban a una diosa llamada la diosa Artemisa con el nombre griego, pero con el nombre latino era el nombre Diana. Y se consideraba esa mujer o esa diosa como que había descendido del mismo cielo. Oye, observa lo que dice aquí. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana, de la imagen venida de Júpiter? Eso está en Hechos capítulo 19, verso 35. ¿Qué sucede en ese entonces? Cuando el apóstol Pablo llega, que sale, viene caminando, viene moviéndose, y el apóstol Pablo llega a Iconio, en las regiones, los que se conoce, era la región de Galacia, que hoy es parte de Turquía, y él se está moviendo, evangelizando, predicando el evangelio. Llega a Tesalónica, pasa de Tesalónica a Berea. De Berea, entonces, cuando llega a Berea, se mueve a Corintios y después llega otra vez, vuelve otra vez para Asia Menor y vuelve a Éfeso. Cuando llega a Éfeso, él comienza a ministrar y en ese lugar se armó un alboroto no pequeño. Cuando el apóstol Pablo llega a ese lugar, los efesios se levantan. Había un tal Demetrio que era un hombre en la cual, al ver que él era platero, él hacía hacía imágenes de plata y hacía imágenes a la diosa Artemisa. Y cuando el apóstol Pablo comienza a abrirle los ojos, dice la palabra que el apóstol Pablo, Dios hacía señales y prodigios extraordinarios.
De modo que las personas traían a los enfermos y aún Pablo no estando presente, solamente buscaban un utensilio de la cual Pablo usaba, un delantal o algo por el estilo. Y dice la palabra, o un pañuelo, que los enfermos se eran sanados y los endemoniados eran liberados. Cuando el apóstol Pablo está en ese lugar, dice la palabra que ese hombre llamado Demetrio se levantó contra el apóstol Pablo y ese hombre comenzó a hablarle cosas y lo hicieron llevar preso. Cuando lo llevaron preso, el apóstol estaba preso y comenzó y querían matar a la gente de ese lugar, porque cuando tú llegas donde hay demonios, que los demonios tienen posesión del lugar, desde que tú comienzas a mover esos demonios, ellos quieren matarte, pero hay uno que te protege, hay uno que te bendice, hay uno que está por encima de los demonios, que se llama Jesucristo, y Él te protege. El apóstol siguió mano a la obra. Ese no le tenía, ese no era chiquito y calvito, pero ese era guapo, bravo. Ese no le tenía miedo a nadie y estaba preparado. Pero ¿qué sucede? Que cuando el apóstol llega a Éfeso, que comienza a ministrar, a él lo quiere. Entonces ahí es que se levanta este Demetrio y dice: ustedes saben que Diana, que es la Artemisa entre los griegos, es la diosa que descendió del mismo cielo de Júpiter. Nosotros no podemos permitir que una persona, un impostor, venga a querer tener dominio de nosotros. Nosotros tenemos que echar a este hombre. Pero ¿qué pasa? Que el Señor tenía planes en ese lugar. Ahí había mucha enfermedad. Ahí había mucho pecado. Pero dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde hay muchos enfermos, se necesita más medicina para que tengamos mejor. Donde hay muchos enfermos, se necesita más medicina. Si hay muchas personas con enfermedades incurables, usted necesita más medicina y más medicina y más medicina. Porque mientras más enfermos hay, más medicina se necesita. Por eso donde hay mucho pecado, se necesita más gracia, más gracia y más gracia. ¿Entendió? ¿Qué sucede? Que cuando el apóstol Pablo sigue trabajando en ese lugar, él dura ahí evangelizando. Levanta hombres y comienzan a predicar como Apolos, uno de los grandes expositores de la iglesia primitiva. Se dice que Apolo era el predicador más fuerte que tenía la iglesia primitiva, por encima de Pablo, por encima de Pedro y por encima de esos grandes expositores. Apolos era poderoso en la palabra y ese hombre ahí era que estaba. Tenía a Aquila y a Priscila, donde ellos eran misioneros que organizaron la teología de Apolos. También se levanta un hombre llamado Timoteo, que tenía su padre que era griego y su madre era judía. Dice la palabra que Timoteo se quedó en ese lugar y ese Timoteo era el pastor de ese lugar. Oye, ¿cuál es cuarto bate era que tenía esa iglesia? Y por último, el último que pastoreó ese lugar se llamó el apóstol Juan. Imagínense. Terrible. Terrible. Dice la palabra, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel, ¿quién es el ángel de la iglesia en Éfeso? Oye, aquí no dice escribe al pastor, escribe al obispo, que significa supervisor, escribe al anciano. El anciano es aquel que está vigilando la santidad dentro de la iglesia, no a base de fuerza, sino con la fuerza del Señor, que está vigilando todas las cosas, que está vigilando la doctrina de la iglesia, que está supervisando. No a un arzobispo. Un arzobispo es, la palabra arzobispo significa el primero de los que son vigilantes, de los que son ministros, de los que son supervisores. Si no menciona la palabra ángel, ¿qué significa eso? Que Dios mira al pastor, cuidado con eso, no me estoy engloriando, lo mira como un ángel, y que el que habla de un pastor no está hablando simplemente de un simple hombre, que está hablando de un ángel de Jehová. Eso es peligroso. Yo tengo que enseñarle eso porque yo no quiero que usted acarree maldición. Lo que usted no entiende, usted simplemente póngale zipper de uno que le venden en Dominicana, llaman IKK. Eso es lo que me decía mamá. A ver, cómpramelo un zipper, pero cómpramelo IKK, que eso era lo mejor. Porque ella es modista. Ahora ya no usa eso. Escriba al ángel de la iglesia. Y oye, ¿quién es el destinatario? ¿Quién es? El ángel de la iglesia. ¿Y quién es el remitente? Usted entiende un poco de gramática. ¿Quién es que remite la carta? ¿Quién es que la está escribiendo? Vamos a ver qué nos dice la palabra.
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Si usted tiene la secuencia de los mensajes, se va a dar cuenta quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, quién es el que anda en medio de los 7 candeleros. Si usted entiende eso, usted entiende que quien está remitiendo esa carta no es cualquier cosa, no es el arcángel Miguel, no es el arcángel Gabriel, no es un tal San Rafael que anda por ahí entre la iglesia tradicional, no es cualquier persona, se llama Jesucristo. El mismo Dios es que está escribiéndole esa carta al ángel de la iglesia. ¿Usted está entendiendo? No le está diciendo a cualquier persona. Me gusta cuando él dice el que tiene las estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, en otra palabra, por favor, do not question me. No me cuestione, soy yo el que estoy hablando. No es cualquier persona que está diciendo, se llama el Dios eterno que está escribiendo. Al detenernos a observar esas cosas, la estrella dice que él está en medio de los 7 candeleros y él tiene las 7 estrellas en su diestra. Usted entiende el término diestra, ¿verdad? Esta es a diestra, esta y siniestra. Esta la llaman siniestra a la izquierda. Diestra, derecha, izquierda. Right, left. Derecha, zurdo también. ¿Te entiendes? Cuando dice siniestra, está diciendo izquierda. Cuando dice diestra, está diciendo derecha. ¿Qué está diciendo el Señor? El que tiene el poder te dice esto. La mano derecha representa el poder. Simbólicamente, cuando se habla de mano derecha, está hablando de poder. Tú eres mi diestra, tú eres mi mano derecha, tú eres mi poder, tú eres mi confianza. Eso es lo que está diciendo el Señor. El que tiene el poder es el que escribe esto. Y el que se mueve en medio de los 7 candeleros es el que escribe esto. Le estoy explicando que los 7 candeleros de oro están representando a la iglesia. No le voy a explicar mucho de esto porque en primer lugar ya yo le expliqué. En segundo lugar hay muy poco tiempo para hoy explicar lo que quiero seguir explicando. Como Dios se mueve en medio de la iglesia, las 7 iglesias están representando la iglesia de todos los tiempos, la iglesia en ese momento, la iglesia que está viviéndose en estos tiempos, los diferentes tipos de iglesia, los diferentes caracteres o características de diferentes iglesias, los diferentes tipos de creyentes que también hay. Hay creyentes que son muy buenos, se concentran excesivamente y son cazadores de falsos profetas, son cazadores de falsos apóstoles, son cazadores de falsos creyentes, pero se concentran tanto en ellos que se desconcentran del Dios eterno. Como que no le gustó hoy. Bueno, está bien, no hay problema. No hay problema. Dice la Biblia que Dios hizo las grandes lumbreras en el verso 16. Fue Dios que la hizo. Y compara a uno como esas estrellas que están allá. Dice que la luna y las estrellas, ¿para qué? Señorease en la noche, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136, verso 9. La luna y las estrellas para que se enseñoreasen en la noche. Permiten usar un poco de metáfora o de alegoría, porque estamos viviendo en tiempos donde hay mucha oscuridad. Estamos viviendo en tiempos donde hay mucho pecado. El que anda haciendo las cosas mal está desordenado y está en oscuridad. El que anda en oscuridad siempre vive tropezando. Por eso el impío vive tropezando, engañando y siendo engañado. El impío que engaña también espera que lo van a engañar. Aquí nadie es protagonista. Aquí solamente los protagonistas lo enseñan aquellas películas de Hollywood. Pero los protagonistas en Dios van a sufrir penalidades, pero no porque andan engañando, sino porque quieren hacer las cosas bien. Y el que quiera hacer las cosas bien, en algún momento va a tener que sufrir algunas penalidades. Como estrella que tú eres, tú no puedes tratar de bajar tu nivel de gloria. ¿Entendiste? Como estrella que tú eres, tú no puedes bajar tu nivel de gloria. Yo soy el pastor en este lugar, pero tú eres pastor en la calle, tú eres pastor en tu casa. Aquí todo lo que somos pastores. Somos pastores. El que anda enseñando la palabra del Señor
Dios lo considera como un pastor porque está pastoreando a las personas, que lo está sacando de las tinieblas a la luz admirable. Entonces tú estás haciendo la labor de pastor. Aunque tú no tengas título, nadie llega al cielo por título. Es por lo práctico. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué sucede esto? Que cuando tú enseñas la justicia, tú vas a resplandecer como la estrella a perpetua eternidad. Y cuando tú andas conforme a la justicia, tú serás resplandor como el firmamento. Cuando tú haces esas cosas, tú vas a vivir tranquilo y en paz delante del Señor. Bendito sea el nombre del Rey. Es muy importante, dice aquí el Señor en el verso 2 y verso 3. Yo conozco tus obras. ¿Tú crees que el Señor no te conoce a ti? Yo conozco tus obras. Hay personas que quieren dejarse ver del hombre y creen que Dios no lo está viendo. Creen que Dios no está apreciando lo que está haciendo. No quiero que usted haga como Colindre. Colindre, un día, era un médico profesional. Hay médicos que son profesionales. Aquí yo voy a tratar esos puntos. Llegó y cuando llega a la iglesia, él observa que llevan los líderes de la iglesia. Cuando llegan los líderes a la iglesia, él comienza y mira para atrás y se pone en el altar. Señor, mira el pastor, mira los líderes, bendice el pastor. Y miraba así para atrás. Mira el pastor, mira los líderes. Y me está mirando. Hay personas que quieren hacer las cosas para que lo vean. El Señor te dice, yo conozco tus obras. Aunque el hombre no te vea, Dios te ve. Aunque el hombre no te vea, Dios te ve. Tú no tienes que desesperarte, porque Dios conoce tus obras. A veces nosotros somos especialistas juzgando la verdad. Juzgamos la verdad y juzgamos las obras por lo que nosotros vemos, pero Dios no lo juzga por lo que ve, sino por lo que sale del corazón. A veces podemos nosotros alimentar todo el mundo que nosotros podemos ver. Si tuviera todo tipo de bienes y se lo dieras a los pobres, si no tiene amor, oye, si no tiene amor, nada vale. ¿Cuántas personas usted lo observa? Principalmente las actrices, los actores, los famosos, los que tienen dinero. Muchas veces tú lo ves que hacen telemaratón y no tengo nada en contra de eso, pero yo tengo que ser bíblico. Lo que me enseña la palabra, dice el Señor, ya tienen su recompensa. Mucha cámara, mucha fama, mucho lujo y mucho gloria de hombre. Pero Dios dice que cuando tú haces algo, lo tienes que hacer todo el tiempo para honra y para gloria del Señor. Dice, conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va chévere, nice. No has desmayado. Ha tenido un aguante persistente, permanente, ha tenido una posición muy firme en contra de toda adversidad que se presenta en la vida. Eso es paciencia. Ha tenido un arte para esperar. Eso es paciencia. Ha tenido tolerancia en contra de las imperfecciones de algunas cosas. Eso es paciencia. Él se mantuvo, esa iglesia se mantuvo en acción. ¿Por qué esa iglesia significa? Efesios significa, la palabra Éfeso significa amada, ardiente, deseada. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros aquí podemos tener buenas obras, tenemos arduo trabajo, tenemos paciencia, nosotros no podemos soportar a los malos. Muchas características, aquí apunté, dice, por su arduo trabajo y su obra por amor de su nombre. Arduo trabajo y su obra por amor de su nombre. Tiene paciencia, tiene resistencias a los malos. En otra palabra, no acepta el pecado. Examina cuidadosamente todo tipo de enseñanza. No está diciendo amén a la ligera. No está corriendo tras la multitud.
Hay un problema muy serio a veces cuando nosotros caminamos y no tenemos doctrina, no tenemos enseñanza, no tenemos un patrón que nos rija, caminamos desordenadamente. Podemos trabajar, levantarnos temprano, a trabajar en la obra. Si nosotros no hacemos las cosas conforme al orden establecido por Dios, hay problemas y no son pequeños. Esta iglesia tenía mucho trabajo y era trabajadora, era laboriosa. Era una iglesia que tenía mucha capacidad. Pero ¿qué sucede con esta iglesia? Que esta iglesia parece que se cansó. A veces usted se puede cansar. Pablo le escribe a los Gálatas, le dice, no te pares, no te detengas de hacer el bien, no te canses de hacer el bien. Cuando Pablo estaba despidiéndose de los ancianos, dice la Biblia que se juntó en un lugar llamado Mileto, donde nace la geometría. En ese lugar, en Mileto, nace la geometría por uno llamado Tales de Mileto. Y en ese lugar, en Mileto, se detiene el apóstol Pablo para hablarle a los ancianos de Éfeso. Y nos dice lo siguiente en Hechos capítulo 20, verso 28. Dice lo siguiente. Observe lo que le dijo el apóstol Pablo. Dijo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por supervisor o por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, lo cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, mi hermano. Los lobos no perdonan el rebaño, dice el verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, a los aprendices, a los estudiantes, a los creyentes. Pablo se lo advirtió, pero parece que se cansaron. Ese periodo de Éfeso está representando el periodo de la iglesia primitiva, donde se compara con la parábola del trigo y de la cizaña. Oye, son 7 parábolas que existen en el libro de Mateo, y esas 7 parábolas, cada una de ellas tiene una comparación con cada una de las iglesias. Y vamos a seguir conforme a como vayamos desarrollando. Vaya escuchando y vaya entendiendo lo que Dios le está hablando. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesias, del griego eclesia, salir del mundo y juntarse al cuerpo de Cristo. Si tú eres iglesia del Señor, tienes que entender que hay que salir del mundo. El pensamiento del mundo tiene que unirte al pensamiento de Cristo. Dejar del mundo y vestirte de la nueva vestidura y el nuevo pensamiento que se llama el de Cristo. ¿Usted entiende? Esta iglesia fue arropada, fue atacada por esa flagelo de falsa doctrina. La iglesia se concentró y se concentró tanto que la iglesia dejó algún liqueo. Dejó un liqueo. Tú sabes que muchas veces tú vienes, imagínese tú que tú tengas el que es casado, sea hombre o sea mujer. Bueno, una mujer viene y se casa con un hombre y le dice al hombre, después que el hombre viene, llega a su casa, la mujer le plancha la ropa, le prepara sus alimentos, le cocina, mantiene la casa impecable, pero dice, pero yo amo a otro. ¿Cómo se va a sentir ese hombre? La mujer cumple con todos sus deberes, pero el hombre dice, viene el hombre, trae el alimento, la protección y todo eso, y le dice a la mujer, yo te dejo el diario, te dejo todo, pero yo amo a otra mujer, yo tengo que irme con otra mujer a dormir con ella. ¿Cómo se va a sentir esa mujer? Es importante que nosotros como iglesia y como pareja entendamos que hay que mantener lo que se llama el ardiente deseo para uno verdaderamente identificarse, como dice la Biblia, que no es
coincidencia que se le habla directamente a esta iglesia y le dice que el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo la amó a su iglesia, y que la mujer debe someterse a su esposo como la iglesia se somete a Jesucristo. No es de más que está diciendo eso. Está diciendo eso porque Dios sabe muy bien cómo el Espíritu Santo enseña cada uno de estos detalles. Pero es importante que muchas veces nosotros nos concentramos, debo decir, a mirar las imperfecciones de aquellos falsos apóstoles, aquellos falsos creyentes. Observan y vienen, y tú comienzas y eres un especialista observando aquellos que están enseñando cosas que no están bien, aquellos que están enseñando cosas que no van conforme a la sana doctrina. Pero ¿qué sucede? Que te va desarrollando solamente en ese departamento, en esa área, y te convierte en un apologista, pero te convierte en un hombre que lo que está olvidándote de la misericordia, te está olvidando el conocimiento a Dios. Nadie puede conocer una mujer hasta que no se casa. Si está haciendo la cosa legal, si está haciendo la cosa bien, nunca va a conocer a su esposo. Del mismo modo, hablando sexualmente, del mismo modo, el hombre, por más bueno que sea, si está haciendo las cosas bien y tiene un noviazgo, nunca va a conocer a su esposa hasta que no se casa. En otras palabras, Dios demanda intimidad con su pueblo. Dios demanda que el hombre y la mujer saque espacio, saque momento a hablar con él. Dios demanda que el pueblo de él le conozca, así como tú conoces a tu esposa y como la esposa conoce al esposo, que también tú conozcas al Señor. Usted puede, como lo dice 1 Juan 4:1, dice que nosotros debemos probar los espíritus. ¿Está mal eso? No. Pero si cada vez que tú vienes, tú cometes un espiritista, busca la balanza, busca la balanza, busca la balanza. Tuviste algo que era del Espíritu, pero como que no lo hizo de la forma que no te gustó, ya está mal. 1 Tesalonicenses 5, verso 21 dice que debemos probar todas las cosas. Hay que probarlo todo. 1 Corintios 14, verso 29. Aquellos que son profetas, no tengo nada contra ellos, pero también Dios me usa en eso. Ponme esa, porque esa la quiero leer completa. 14:29, para que usted vea esto. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, los demás juzguen. Hay que juzgar todo. ¿Qué se llama juzgar? Cuando usted juzga, usted está poniendo, usted no está acusando, usted no está condenando, usted lo que está poniendo la verdad en un lugar y la mentira en otro lugar. Usted está examinando a ver si Dios habló. Usted no puede llegar porque alguien llega y le habla y comienza a hacer las cosas porque simplemente le habló, me habló Dios. No, pero hay que ver si pasó por el filtro de la palabra. Si pasó por el filtro de la palabra, entonces dice, sí, me habló Dios porque pasó por el filtro. Pero si no ha pasado por el filtro, no habló ningún Dios. ¿Usted está entendiendo? Entonces, cuando nosotros estamos en este camino, debemos examinarlo todo. Tenemos que tomar las partes buenas de esta iglesia. Tenemos que tomar la parte buena de este tipo de creyentes. Tenemos que tomar la parte buena. Ellos examinaban todo, pero la parte mala, lo más importante, parece ser que se convirtieron en profesionales en el asunto. Y en vez de ser personas que comenzaron a examinar la enseñanza y hacerlo con amor y para honra y gloria del Señor, porque el discernimiento es un don del Espíritu Santo, que están en las 3 categorías. Están los dones de conocimiento, esos son discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, en otra palabra, conocimiento. Esos son los dones de conocimiento. Están los otros 2 grupos, los dones de poder, que son fe, prodigios y milagros, y sanidad divina. Prodigio y milagro lo mismo, sanidad divina y la fe. Nadie puede orar por un enfermo y sanar si no tiene fe. Y están los dones hablados. ¿Cuáles son los dones hablados? La profecía, las lenguas y la interpretación de lenguas. Entonces Dios es que da todo eso. Si tú crees que eso viene de ti por tu capacidad, a veces yo investigo y entiendo que si puedo leer, si puedo investigar, si puedo entender, si puedo interpretar, si puedo aplicar, es porque Dios me dio la capacidad para eso. Y todo viene de Dios. Dale un aplauso grande al Rey. Oye lo que dice aquí. Dice el verso 5, voy a dejarlo. Perdón, el verso 6, pero tiene
Y voy luego a aplicar el 4 y el 5. Quizás no va a poder hoy. Déjenme en este verso. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Oye, el odio es un atributo de Dios y el amor también es un atributo de Dios. ¿Sabía eso? Hay gente que cree que el odio no viene de Dios también. Dirás, ¿cómo? Pues ahora sí se volvió loco el pastor. Está confundiendo a la gente. Vamos a ver lo que dice el filtro de la palabra. Dice aquí, los que amáis a Jehová, aborreced el mal y guardad las almas de sus santos de mano de los impíos los libra. Eso dice Salmo 97, verso 10. Pero el mismo verso que leí dice mi esposa y así mismo yo también aborrezco. Si no necesita aborrecer, si usted va a traducir lo que son aquí que hablan el difícil, que hablan la yuca. Yo aborrezco, por ejemplo dice yo aborrezco a esa persona. ¿Cómo tú lo traduces? Jesse, ¿cómo tú lo traduces? ¿Dónde está ella? ¿Cómo tú traduces esa palabra? Yo aborrezco a esa persona. No. En español, en inglés, I hate that person. Tú no vas a buscar otra palabra. Entonces, Dios ama lo bueno. Entonces, Dios quiere, el que ama a Dios puede amar el pecado. Tiene que odiarlo. El que ama a Dios puede amar el mundo. Tiene que odiarlo. El que ama a Dios puede amar el alcohol. Tiene que odiarlo. Puede amar las drogas. Tiene que odiarlo. Puede amar el sexo ilícito. Tiene que odiarlo. Las cosas malas hay que aborrecerlas. ¿Usted está entendiendo? Lo que pasa es que nosotros no podemos estar en otra dirección. Nosotros no podemos odiar lo que Dios ama, ni podemos amar lo que Dios aborrece o lo que Dios odia. La iglesia de Éfeso tenía esta característica, que ella aborrecía las obras de un grupo llamado los nicolaitas. Yo terminé hoy porque no quiero llevar al pueblo, pero entramos en terreno ya más profundito, bien bueno. Las obras de los nicolaitas. Lo mismo de hoy, lo mismito de hoy. Los nicolaitas, un grupo, muchas conjeturas hay. Se dice que los nicolaitas vienen de un diácono que abandonó la fe, llamado Nicolás, de los 7 diáconos que narra el libro de los Hechos, en el capítulo 6 y el 7. Se dice eso lo hizo Hipólito en una de sus historias. Nicolaita, Nico significa conquistar, Lao significa pueblo, aquellos que son conquistadores de pueblo. Y comienza aquí como una simple enseñanza y por allá por Pérgamo se establece como una doctrina. Ponte de pie, iglesia. Se puede claramente distinguir la verdad de la mentira. Puede uno consagrarse al bien y practicar la justicia. Distinguir claramente con rapidez a los falsos apóstoles o a los falsos creyentes y evitar la comunión con los impíos. Y aún así, carecer de ese limpio y hermoso primer amor que se ha manifestado en los verdaderos corazones de los verdaderos creyentes. Con eso vamos a comenzar con los nicolaitas y con ese tipo de oración el próximo domingo. No pierda lo que Dios te ha dado. La paciencia es un atributo, es un fruto del Espíritu Santo y hay que tenerlo. Lo que Dios no aborrece, ¿cómo tú lo vas a desechar? Si Dios te lo encomia, si Dios le da, tú vas a ponerte de loco viejo a desechar eso. Porque di que la iglesia de Éfeso falló. No, mi hermano, los efesios, ellos hicieron eso. Vamos a tomar la parte buena. ¿Sabe lo que le sucedió a la iglesia de Éfeso? El Señor le dijo, si no, vende pronto y quitaré tu candelero. ¿Usted cree que existe? Yo investigué al respecto, ya no existe. Hay lo que queda mucho junco, y mucho junco, y lo que hay es mucho bambú, y tierra y lodo. Ya donde estaba la luz, ya desapareció. Lo que hay es tinieblas. Lo que hay es muchos tiburones, cocodrilos arrastrándose por ahí. No hay la bondad de Dios que estaba ahí.
que era la luz, la gloria de ese entonces. El puerto más importante que tenía el viejo mundo se llamaba el puerto de Éfeso. Iglesia, si Dios te habló, hay creyentes que van en decadencia. Este es el prototipo del creyente que va en decadencia. Pero vamos a dejarlo para la próxima. Vamos a seguir hablando acerca del mensaje a las 7 iglesias.